Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Primero agradecer a la organización la invitación que han hecho, en este caso, al Cabildo de La Palma, a participar en estas jornadas. Aclarar que, bueno, la presentación que les voy a poner, si la encuentro por aquí, es del portal de Open Data con el que llevamos trabajando algún tiempo. Ya llevamos 2 años de experiencia con este portal de datos abiertos, y con unas experiencias que les contaré muy satisfactorias. Y una experiencia muy satisfactoria y que nos ha llevado a implementar el portal de datos abiertos, pues, como les comentaba, hace 2 años en la isla. La experiencia nace en el servicio de innovación. Hay otro servicio encargado, digamos, de la participación ciudadana y de la transparencia, y trabajamos en colaboración dentro del Cabildo. Y nace un poco de la necesidad de incorporar todo ese mare magnum de información que desde las administraciones estamos generando en un portal unificado para potenciar su reutilización. Y aquí un concepto muy importante. Lógicamente, en este proceso potenciamos la transparencia y basamos gran parte de la gestión del portal de datos abiertos en intentar buscar, y aquí viene otro concepto, infomediarios o empresas o asociaciones u organismos que den valor, otro concepto, a estos datos que hacemos públicos. Estas jornadas, como bien saben, están orientadas a la participación, y para nosotros es, dentro de la participación, en este gráfico que muchos de ustedes conocerán, los datos abiertos forman una parte de todo lo que se ha venido llamando el gobierno abierto, ¿no? Donde la colaboración, la participación y la transparencia forman ejes importantes. Pero todo esto no se puede engranar correctamente si no tenemos un sitio donde hacer un repositorio de información o de datos públicos que sean reutilizables por terceros. Y en este proceso la administración y la sociedad gana mucho. Durante la presentación les expondré diversas experiencias que hemos tenido y cómo hemos llevado esto a cabo. Un concepto que también me gusta hablar es el de buen gobierno, que no es exactamente lo mismo que gobierno abierto, porque en buen gobierno integramos todas estas capas funcionales de información a través de una buena gestión, sobre todo para potenciar el valor de lo que estamos haciendo en la administración pública. Trabajando una buena información de calidad, con transparencia efectiva. No me vale poner en un portal un PDF. Necesito que no solo publicar es suficiente, necesito que la gente entienda de qué se trata el dato que estoy publicando. Potenciando, por supuesto, la participación ciudadana con un proceso de innovación continua, porque esto lleva una carga tecnológica, como muchos de ustedes saben, en el que la colaboración es importante. En todo esto es un proceso, como les dije, un engranaje donde los datos abiertos es una parte de todo nuestro sistema. En todo el proceso creamos valor, y en el portal de datos abiertos de la isla de La Palma, que está accesible en www.opendata.es, hemos creado un pool de datos, un repositorio de datos, que ha sido organizado por una serie de temáticos de ordenación, de infraestructura, de agricultura, de medio ambiente, unas etiquetas que te permiten localizar la información. Normalmente el usuario accede a través del buscador. Google nos ha enseñado a simplificar el acceso a la información, ¿verdad? Qué bien funciona esa cajita de Google en la que tú pones algo e interpreta qué quieres conseguir. Y ahora han ido mucho más allá, ahora son capaces de reconocer frases en función de tu perfil y te van a dar información. Bueno, esto no llega a ese nivel, tú pones una información y en función de las etiquetas te localizamos la información. Actualmente disponemos de 321 elementos agrupados en 100 conjuntos de datos en 10 grupos temáticos, digamos. El portal es relativamente bastante sencillo y tiene una diferencia respecto a otros portales como pueden ser el de los SECAN, que muchos de ustedes a lo mejor habrán oído. La diferencia del portal que nosotros hemos estructurado es que tiene una plataforma que facilita la
gestión de los datos, no por parte de un técnico especializado, sino por cualquier técnico del Cabildo. Y eso facilita mucho la labor, porque ¿quién sabe más de un dato que el que lo genera? ¿Por qué tengo yo que trabajar un dato que ha sido generado en servicios sociales, en infraestructuras o en medio ambiente? Es decir, el técnico, ahora veremos, tiene una plataforma por detrás que le permite gestionar ese dato y un montón de aplicaciones para sacar información del mismo. De cara al usuario, el portal de datos abiertos no es muy útil. No es muy útil, esa es la realidad. Un ciudadano medio no va a ir a un portal de datos abiertos de forma normal a buscar algo. Lo normal es que acceda a aplicaciones que leen de ese portal de datos abiertos. La mayoría de los portales de datos abiertos en Europa, en España, bueno, recientemente en el portal de datos abiertos de España, el Congreso Aporta, se estructuró en 3 grandes bloques de portales de datos abiertos: científicos, administrativos y sociales. Los sociales tuvieron un impacto muy grande porque permitían justificar gran parte de las acciones que se llevan a cabo social y plasmarlas adecuadamente. Y uno de los miembros de la Unión Europea decía, por cada euro invertido en portal de datos abiertos, el retorno, de manera indirecta, es de 10 euros. Ese es un poco para que se hagan la idea. Pero es verdad que el ciudadano no accede directamente al dato. Por eso necesitamos crear aplicaciones que le faciliten al ciudadano acceder a los datos. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de distintas aplicaciones que vienen desde el propio Cabildo o a través de acciones que potenciamos para que unos terceros puedan hacer aplicaciones sociales o útiles a la sociedad. De todas maneras, hay algunas herramientas, como esta, en las que el ciudadano puede consultar fácilmente gráficos. Y no nos podemos olvidar de que todo lo que vamos a hacer tiene que ser adaptado a la tecnología móvil, que es lo que la gente usa. Hay datos ya estadísticos de que navegamos más en el móvil que en un PC en nuestra casa. Por tanto, todo tiene que estar adaptado a esta tecnología. En ese proceso de crear valor, pues los datos están accesibles en formatos abiertos, en formatos interoperables, en formatos reutilizables. No tenemos las 4 estrellas de los portales Open Data porque no hemos llegado al Linked Data, pero sí ofrecemos una variedad de formatos y lo que es más interesante, ya una parte técnica, hay una API de programación, una interfaz de programación para los técnicos que quieran programar directamente contra los datos. Los datos están correctamente metadatados con su información, sus etiquetas, y seguimos el dispositivo, el apartado legal de la Ley de Reutilización de la Información Pública, genérico. Tablas, gráficos, descarga de datos, utilización de la API, etc., ¿no? Datos disponibles a distintos servicios. Los presupuestos, como veremos luego. Y, muy importante, detrás de toda esta información siempre tenemos unas métricas de cómo se está usando el dato, quién lo está usando, cuáles son los datos de mayor impacto, cuáles son los datos de mayor uso, etcétera, etcétera. Los datos de mayor uso son aquellos que se integran en otras páginas web. Hay muchos datos que están en Open Data que están integrados en otras páginas web, por ejemplo la Transvulcania, que es el dato que más se consume porque las carreras de montaña, como sabrán, tienen un gran seguimiento social y mucha gente utiliza redes sociales para mover los tracks y las rutas que hace. Pero hay mucha información disponible que se consulta diariamente. Hemos organizado en este proceso, no vale, como les decía antes, publicar un dato y olvidarme de él. Tienes que generar actividades que mejoren, que propongan la difusión de los datos y su uso correcto. En este sentido, hemos organizado varias jornadas de datos abiertos, en las que hemos llamado a distintos ponentes y hemos explicado distintas iniciativas en torno a esto. O hemos organizado desarrollos de los premios Open Data para que los infomediarios o personas que saben algo de desarrollo generen aplicaciones que consuman esos datos y sean útiles a la sociedad. O hackatones, donde nos reunimos y en torno a una idea intentamos ver cómo podemos desarrollar esa idea. En este caso, el rabo de gato surgió una idea participativa para que fuese la ciudadanía la que mapeara las localizaciones de esta planta, que como sabes es una planta invasiva, y así generar, en colaboración público-social, un mapa en tiempo real. Estos conjuntos de datos son igualmente utilizados y han sido utilizados, y Daniel lo sabe, con alumnos en prácticas de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas, y estamos en continuo
trabajo con las universidades para reutilizar y que nos digan un poco cómo avanzar en esta materia. Hemos trabajado también datos con grandes empresas de información pública, porque en este proceso no tampoco podemos quedarnos detrás y dejar al margen las grandes empresas que gestionan la información. Igualmente, necesitamos dar una correcta difusión a través de las redes sociales, que es el vehículo más rápido en el que llegamos a los ciudadanos y a las empresas. Cada vez que publicamos algo de información nueva, lo sacamos en las redes y así se puede consumir en tiempo real. Bien, por un lado quedan los datos abiertos, que consultamos en el portal de datos abiertos. Y por otro lado, tenemos una web en la que vamos localizando las aplicaciones que ya son útiles directamente al ciudadano o a otras empresas, a otras administraciones que consumen de esos datos, que sería el portal de aplicaciones y mapas de la Isla de La Palma. Por ejemplo, la inversión en FEDECAN, que actualmente está en boga. Pues sabemos dónde se está invirtiendo, cuándo se está invirtiendo, cómo se está invirtiendo. Una herramienta, a través del portal de datos abiertos, informamos al ciudadano de una acción concreta, en este caso económica, en la Isla de La Palma. O el plan insular de ordenación, en el cual el ciudadano con un dispositivo móvil se geoposiciona y hace una consulta en tiempo real de qué puedo o no puedo hacer en mi terreno, sus usos, etcétera, etcétera. Todo siempre orientado a tecnología móvil. O dónde están los puntos de residuos más cercanos, cristal, plástico, envases, etcétera. Los puntos de los puntos de reciclaje. El transporte público, con todas las paradas de guagua, las líneas, etcétera, etcétera. La red de senderos de la isla, uno de los más consultados. El estado de la red de senderos, las incidencias, etcétera, etcétera. La cobertura móvil, la cobertura de telefonía móvil en la Isla de La Palma, la disposición de las cámaras web. Voy a ir a la playa, quiero saber cómo está el otro lado de la isla. Las estaciones meteorológicas, que de por sí no son interesantes, pero generamos un subproducto en colaboración público-privada y generamos este producto que es realmente interesante. Almacenamos en tiempo real los datos de las estaciones meteorológicas de todos los entes públicos y privados de la isla. Los almacenamos en un Open Data en tiempo real, con lo que es un poco de IoT, Internet de las Cosas, y generamos con una aplicación web mapas cada 10 minutos de precipitación, viento, precipitación acumulada, rachas de viento, etcétera, etcétera. Y ya estamos en una segunda fase, que es generar mapas de evapotranspiración importantes para agricultura y riego, y mapa de riesgo. ¿Vale? La tercera fase es emitir mensajes en tiempo real en función de la ubicación que sabremos por el dispositivo móvil. Se encuentra usted en un área peligrosa porque los parámetros de los sensores detectan tales datos, por favor, evacúe la zona. Es decir, vamos a un nivel de interacción ya Smart Island o isla eficiente a través de la Internet de las Cosas. Esto es un cuadro de mandos de cómo se gestionaría la información por parte de los técnicos, análisis de Twitter y redes sociales de lo que se está hablando, etcétera, etcétera. Aquí la integración con OpenSearch son estándares, esto es un tema más técnico que quizá no venga al caso. ¿Y hacia dónde estamos caminando? Intentar que esta plataforma de datos sea realmente utilizada por los 14 ayuntamientos, y para eso vamos a la siguiente fase, que le vamos a ofrecer a los ayuntamientos la posibilidad de que incorporen en este centro toda la información a través de una plataforma, que es la que vamos a trabajar. El hub de datos, que se los explicaré ahora, nuevas aplicaciones que seguimos desarrollando y potenciando a través de premios, hackathon, etcétera, mejor difusión a través de los sectores, más formación, el periodismo de datos, muy interesante. ¿De qué me vale a mí publicar un dato de los presupuestos si luego no hay nadie que sea capaz de contrastarlo? ¿Qué voy a publicar? ¿Lo que me pone el servicio de intervención? Yo ya sé que el servicio de intervención me va a dar un Excel con unos datos. Necesito a alguien que analice esos datos y que vea y que contraste si realmente esto está bien, que estará bien, pero que a lo mejor podemos mejorar toda esta información. Y ofrecer en este proceso herramientas analíticas, y aquí va el Business Intelligence, la inteligencia artificial, un montón de cosas que aparecen ya y ya están funcionando, de cómo trabajar esos datos. Porque yo le puedo dar los presupuestos al ciudadano, pero si yo le doy porcentajes o le doy cifras, se me va a perder. Pero si yo le digo que esto es lo que se recibe del Cabildo en transferencias corrientes, o que en el apartado de gastos
en personal nos gastamos todo esto y esto va para gastos administrativos, o en, por ejemplo, los presupuestos de todo lo que nos gastamos, estos son servicios sociales, estos son infraestructuras, esto, la gente se da, es la caja de la abuela de toda la vida, sé cuánto me estoy gastando en cada uno de los procesos. Bien, ya para terminar, que me quedan pocos segundos, el hub de participación. Esto sería ya el siguiente fase, aquí estamos empezando, todavía no les puedo contar mucho. Es integrar esto, no solo ya con las administraciones del resto de la isla, sino con las asociaciones y organismos públicos y darles a ellos la posibilidad de entrar en una plataforma con un login e interactuar con un montón de acciones. De manera que periodistas, ONG, ciudadanos, startups, universidades, exacto, integran ya dentro de un hub de información con todo esto que les comento. En este proceso hay procesos, datos, tecnología y sobre todo personas, que no nos podemos olvidar nunca. Por tanto, hablaremos de una serie de aplicaciones disponibles para las organizaciones de este tipo. Es decir, yo quiero una aplicación porque me interesa trabajar, por ejemplo, con las personas sin techo. Y quiero recolectar o quiero intentar captar ciudadanos que me ayuden en este proceso. Pues estas plataformas van a permitir tecnológicamente integrar esa información a la par de analizar los datos que ellos mismos generarán en el proceso, con plataformas de acceso, con herramientas útiles de análisis y todo logueándose muy fácil, con sus cuentas de redes sociales, etc. Es decir, se busca ante todo la facilidad en el proceso de esto. Nada más por mi parte y bueno, y agradecer nuevamente la invitación a la organización. Gracias. Sí, hola. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer a la Dirección General de Transparencia y Participación del Gobierno de Canarias y a su titular Antonio Llorens por traernos aquí y por acompañarnos a gobiernos insulares y locales en adelantar esta política pública de participación ciudadana que, bueno, para mucha gente es novedosa. Yo voy a cambiar como Antonio el libreto y en vez de hablar de... lo que voy a hablar no es del proceso de elaboración del reglamento orgánico de participación ciudadana de Gran Canaria y cómo fue la colaboración, la participación, el proceso participativo por el cual lo pusimos a análisis, reflexión y deliberación por parte de la ciudadanía de Gran Canaria y de los colectivos. De lo que voy a hablar es, viendo el espacio que me daba, aprovecho y como llevamos 2 años de diseño e implementación de esta nueva política pública insular en Gran Canaria, que es la de participación ciudadana, pues pensaba que teníamos una serie de reflexiones que hacer a la hora de abordar esta nueva visión, no solo en Canarias, sino en el Estado español, esta nueva aproximación a lo que debería ser esta política de participación ciudadana. Entonces, lo que voy a hablar son de 12 aspectos, 12 factores que creemos que habría que tener en cuenta, sobre los que habría que reflexionar a la hora de planificar, de establecer la visión, la estrategia y las actuaciones para construir esta política de participación ciudadana. El primer aspecto es que el punto de partida es importante. Tenemos que saber cuál es el contexto político e institucional en el que nos movemos y, por supuesto, el contexto social, el nivel de capital social y político que existe en nuestro contexto. En nuestro caso es la isla de Gran Canaria. Y de ahí elaborar, por lo menos, esbozar lo que es un marco estratégico que nos ayude a construir esa política pública, que es lo que, como comenzamos en noviembre del 2015, que es cuando yo comencé a trabajar en esta nueva unidad. Se constituye una unidad de participación ciudadana en el Cabildo de Gran Canaria. Lo que sí aprendemos, desde luego, primero que hay que tener flexibilidad cuando uno plantea un marco estratégico y comienza y diseña e implementa. Hay que tener flexibilidad, pero desde luego que cuanto mayor es el conocimiento del entorno político institucional y
y social, más acertada serán las intervenciones y esa construcción de política pública. El segundo aspecto es el de que hay que valorar los tiempos de maduración, que los tiempos de maduración son distintos los de la política y los de la política pública. Hacer de la participación ciudadana una política pública consciente y planificada supone un tiempo de maduración mayor que en otras políticas. Debemos tener en cuenta, y luego lo comentaré, que partimos de un entorno donde generalmente los decisores políticos y las personas que toman decisiones políticas, o sea, nuestros representantes y los funcionarios, las personas que hacen la administración pública y el entorno social, colectivos y gente más activa en nuestra sociedad, parten de un conocimiento y de una visión, como hemos comprobado, diametralmente opuestas y distintas de lo que debe ser esto de la participación ciudadana. Participación ciudadana para construir gobierno abierto, para construir gobernanza y transformar radicalmente nuestra democracia, por lo menos donde estamos trabajando nosotros, que es en Gran Canaria, pero bueno, que nos gustaría que fuese en todo el archipiélago canario. Y que nos damos cuenta que cuando se habla de participación ciudadana estamos hablando de procesos, estamos hablando de que es tan importante cómo se hace, o sea, la calidad de los procesos, que la cantidad, o sea, el número de participantes que intervinieron en el proceso participativo del Reglamento de Participación Ciudadana de Gran Canaria. O sea, lo que nos interesa es la calidad del proceso. Y creo que toda la gente, que seguro que todos ustedes saben de lo que estoy hablando, porque muchas veces nos hacen que cuantifiquemos la participación ciudadana, cuando lo que había que hacer es cualificar, hablar, preguntarnos de cómo es la calidad de esos procesos participativos que estamos poniendo en marcha. Desde luego que hemos aprendido en todo este tiempo y nos los tropezamos día a día, que los tiempos políticos, o sea, de la política, que son una legislatura, y los tiempos de la política pública, de construir y de implementar, muchas veces son distintos, y con ese elemento hay que jugar para que nuestras actuaciones sean pertinentes para la política pública y tengan impacto político, porque al fin y al cabo somos personas que estamos en la acción política y queremos que nuestra visión de lo que es la sociedad, de lo que es las políticas y la política pública, pues se impregnen, sean asimiladas en nuestra sociedad. La tercera dimensión a tener en cuenta es que, y lo que hemos aprendido, evidentemente, todos lo sabemos, la participación ciudadana debe ser un proyecto y objetivo de todo un gobierno. O sea, la voluntad política de que esto sea efectivamente una parte de esa tridente del gobierno abierto, de participación, colaboración y transparencia, que haya verdadera voluntad política de que esto no sea un bluff, y teniendo en cuenta que ha habido un cambio de época política en esta sociedad, sobre todo a partir del 15M, en el que se visibiliza la indignación de una parte importante de nuestra sociedad, tendría que haber una voluntad política clara para hacer de la participación ciudadana una nueva transversalidad de las políticas públicas. Siempre hablamos de la perspectiva de género, del medio ambiente, el impacto ambiental de las políticas, pero es que tenemos que tener en cuenta que la participación ya no puede ser entendida como un aspecto colateral, sino que debe ser entendida como una nueva transversalidad a la hora de elaborar políticas públicas. Y ese es el desafío más importante al que nos enfrentamos internamente en un gobierno insular. ¿Qué hacemos en el Cabildo de Gran Canaria? Pues poco a poco, porque esto no se agota en una ni dos legislaturas, desde luego que no. Ya lo hemos aprendido, los que trabajamos en desarrollo, lo hemos aprendido en lo que es integrar la perspectiva de género en todas las intervenciones de desarrollo, lo que es integrar el medio ambiente, que esto no es de una, dos, tres legislaturas, esto hay que trabajarlo día a día. Y lo que estamos haciendo es promover procesos participativos en la elaboración de instrumentos de gobierno. O sea, trabajamos con otras áreas de gobierno. Aquí tenemos a un concejal de las Cumbres de Gran Canaria,
y ahí pusimos en marcha un proceso participativo para elaborar un plan de conformación de productos turísticos en la Reserva de la Biosfera y elaborar otro, era el reglamento de participación del Consejo Social de Participación de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Aparte hay otros, no los voy a contar, pero son procesos participativos en los que con otras áreas de gobierno les decimos su instrumento de gobierno lo podemos elaborar con participación ciudadana. Es un proceso de aprendizaje político, porque los decisores políticos tienen que asumir esta cultura, y, por supuesto, administrativo, porque también hay resistencias considerables por parte de funcionarios, porque les complica el trabajo técnico y administrativo, ¿no? Una cuarta dimensión, me voy perdiendo el tiempo. Una cuarta dimensión es el de, y me encantó muchísimo el Open Data, la Palma Open Data, es el de, cuando hablamos de los que abogamos claro, mejorar radicalmente la democracia representativa e ir hacia una democracia más participativa, hay que tener en cuenta las tecnologías digitales. El uso de las tecnologías digitales e Internet es sumamente valioso para avanzar hacia esa democracia participativa. Hay elementos, hay tecnología, y además una tecnología que implique que se facilite la implicación individual y también colectiva en la construcción de un gobierno abierto. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues ya pusimos, hace casi un mes, lanzamos la plataforma participa.grancanaria.com, en la que nos va a costar meses y meses, porque ya lo hemos visto, y en las nuevas que lo han introducido, en la línea que estamos trabajando nosotros, que es la que París últimamente la metió, y Buenos Aires, y entonces se va extendiendo ese tipo de plataformas. Lo que a nosotros nos interesa, porque es un aprendizaje y es un elemento educativo de decirle a muchísima gente que no solo hace cada 4 años, sino que puede aportar, puede controlar, puede presentar iniciativas que sean tenidas en cuenta en la acción de gobierno. Y claro, me dirán, claro, hay una brecha digital, efectivamente, hay una parte importante de nuestra población que no voy a decir que no utilizan móviles, porque nuestros mayores utilizan móviles y tabletas. El tema es enseñarles a pasar del uso para sus redes sociales a que puedan meterse en plataformas de participación. Y lo que estamos haciendo es, está Víctor, el concejal de Valsequillo, me estaba diciendo que a ellos les llegó y que hay una demanda de los cursos de alfabetización digital, de uso de móviles y tabletas, no solo para comprar una entrada y un billete de Vinter, sino también para entrar en participa.grancanaria.com, y bueno, vamos a seguir con toda esa alfabetización digital, ¿no? Lo que aprendemos a nivel de tecnología es que sí, son importantes, pero con los informáticos y con los tecnólogos tenemos que meter a politólogos y sociólogos y gente en general que reflexionan sobre el uso de la tecnología. O sea, por eso decimos que más análisis tecnopolítico y menos superambición tecnológica, porque a nuestra sociedad le va a costar todavía unos cuantos años en entrar en esto de las tecnologías digitales. El quinto aspecto son 12. El quinto aspecto es el de la... ¿Cómo? Ya ha pasado. Entonces, metodologías participativas para la construcción de políticas. Claro, nosotros estamos, con todo lo que hacemos, promover una cultura participativa y colaborativa dentro y fuera de las instituciones. Lo que hacemos es, con la red de entidades locales de municipios y cabildos, pues estamos intentando esto de predicar con el ejemplo. O sea, si tenemos un programa de asistencia técnica, tenemos fondos, porque lo tenemos, fondos de asistencia técnica y fondos de formación dirigidos a los municipios, pues vamos a construir con los municipios el plan anual de asistencia técnica y plan de formación.
Y bueno, otra cosa, claro, contratamos a facilitadores que nos ayuden a construir esas dinámicas en las que se construyen, que no es de un día, un tiempo para construir política, y con eso nos tropezamos con algo que luego nombraré, y es que nos hacen falta profesionales que sean dinamizadores y facilitadores de procesos participativos. Nuestras consultoras todavía hay algunas, pero todavía le queda tiempo por asimilar que igual que en el mundo de la empresa, y los japoneses nos enseñan mucho, incluso los británicos y demás, y los norteamericanos, incluso en el mundo de la empresa, lo colaborativo, lo horizontal, ya es una dinámica imparable, ¿no? El marco jurídico, el tema del reglamento, efectivamente, estamos en ello, lo vamos a lanzar finalmente en enero. Hicimos un proceso participativo para someter una estructura, un esqueleto. La participación para nosotros nos servía además para también como un espacio educativo, ¿no? No participa muchísima gente porque, claro, leer un reglamento, por mucho que esté colgado en un portal de transparencia, ya sabemos que ni los presupuestos ni las normas jurídicas, la gran mayoría de la gente no las lee, y por lo tanto hay que facilitar que las comprendan, tanto a nivel visual, que comprendan, que entren y no haya material bruto, sino material elaborado para que sean comprendidos, y eso lo sabemos. Y bueno, y otra cosa que quería decir en cuanto al marco jurídico es que efectivamente sin marco jurídico se puede trabajar, se puede fomentar participación. También sin marco jurídico, no hace falta tener un reglamento para fomentar procesos de participación. Un objetivo estratégico para nosotros, un elemento fundamental a la hora de construir, es que el Cabildo no puede trabajar en el territorio, es un territorio insular, no puede trabajar solo. La colaboración, ayuntamientos y Cabildo, trabajando conjuntamente a nivel horizontal, y evitar, haciendo sinergias y activando complementariedades y evitando solapamiento, es importante para avanzar conjuntamente. Para nosotros es un elemento estratégico importante. Y creemos que además debería ser un objetivo estratégico, pues no solamente para esto de trabajar conjuntamente para las instituciones insulares, el gobierno insular, sino también para el gobierno de Canarias, ¿no? Y no le vamos a pedir esto al gobierno español, pero a los gobiernos en Canarias sí, a los locales, a todos los niveles. Luego, el otro elemento, desde aquí comienza el tema de las asociaciones, sobre todo asociaciones de vecinos, de donde vimos que partíamos, ¿no? Los municipios lo que hacían es, participación ciudadana durante más de 2 legislaturas, es apoyar, dar subvenciones a las asociaciones de vecinos. Claro, eso se desvela totalmente insuficiente para construir política pública. Las asociaciones de vecinos son canalizadores de participación, pero también todo el tejido de asociaciones de todo tipo, incluyendo muchísimos colectivos de muchísima gente joven que no tienen personalidad jurídica, y hay unos mimbres a los que hay que ir. ¿Que hay que convertirlos en canalizadores de participación? Sí. ¿Que debe jugar un papel relevante? Por supuesto, pero también entendemos que nosotros hacemos política pública, pero entendemos que tenemos que contribuir a que la sociedad, a que los colectivos, a que la gente tenga autonomía social. No hacerlos depender, no meterlos en esa cultura a la que estamos acostumbrados, por lo menos en Canarias, que es la de un clientelismo atroz, por el cual las asociaciones al final se convierten en nuestros más fieles seguidores, cuando tenían que tener un componente crítico considerable para que podamos construir democracia. Luego, ya termino. Entonces, sí, la novena... Ay, perdón. La novena dimensión es la de que efectivamente hay que la colaboración institución-ciudadanía es importante, hay que construirla como un componente esencial del gobierno abierto y de la gobernanza. Entendía la gobernanza no como un elemento totalmente institucional de gobierno y representantes cualificados de nuestra sociedad, sino la gobernanza también con participación ciudadana de manera abierta y autónoma. Entonces,
nosotros lo que hacemos es, lo mencionaba anteriormente, un mecanismo de participación que está en nuestro reglamento, el borrador de reglamento es el de los procesos participativos. Nos parece sumamente educador y lo estamos viendo con todos los procesos participativos que estamos llevando a cabo, y vemos que no hay que tenerle miedo. Muchos decisores políticos le tienen miedo a esto de los procesos participativos, de decir una herramienta, un plan, un proyecto, un programa, una norma, ponerla en participación ciudadana, pues parece ser que a algunos les causa problemas, cuando lo que vemos que en la realidad la gente que boicotea en un proceso participativo se queda a un lado y termina por no aparecer, y la gente que colabora sigue viniendo, ¿no? Bueno, aquí lo que aprendemos es que esto es un proceso de aprendizaje, esto de implicar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones públicas, y lo que decimos es que tenemos que, vuelvo a recalcar la idea de la autonomía social, de generar espacios de innovación ciudadana, espacios de aprendizaje social que existen. Solo tenemos que mirar, si no aquí, que seguro que aquí en Canarias también hay, pero en el Estado hay muchas instituciones de gobierno local que están favoreciendo que haya espacios de aprendizaje social para que la gente se acostumbre a colaborar y no vea a la institución como un enemigo a ultranza, ¿no? La formación y capacitación es importantísima, es un elemento también sumamente estratégico. Lo hemos visto cuando estamos llevando a cabo muchísimas de las actuaciones que tenemos que contratar, porque como Antonio, lo que tenemos en la unidad es una coordinadora técnica, que aquí está Mariola, y 2 auxiliares y yo, lo que estamos es construyendo, a mi pesar, construyendo con muchísimas empresas colaboradoras, consultoras. El conocimiento se queda fuera, genial, importante, se queda en nuestra sociedad, pero debería quedarse dentro. Pero claro, qué funcionarios y qué funcionarias aprenden todo eso que estamos hablando si no tenemos la gente suficiente para construir un buen departamento. Esto avanzará, ¿no? Pero no es la realidad. Y luego, bueno, termino ya. La comunicación, sí, la comunicación, la divulgación, la sensibilización, efectivamente, esto es una construcción, esto es una construcción pedagógica. El itinerario debe ser planteado muy pedagógicamente para que decisores políticos, instituciones locales, universidades, colectivos, vayamos conjuntamente codiseñando, construyendo esta política pública. Y bueno, ya está. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación que se ha hecho al Cabildo para estar presentes en esta jornada. Bueno, pues a mí me ha tocado hablar de una plataforma, de un tema muy concreto, que es la plataforma de participación ciudadana Hey Tenerife, heytenerife.es. A ver si ya nos vamos a entrar. Vale. Perdona un momento porque voy a acercarme un poquito más. Sí. Los cables no... Ya está. Ahora sí. Ahora ya lo veo. Vale. Bueno, ¿qué? En primer lugar, ¿por qué la hemos titulado? Bueno, se llama Hey porque es nuestra marca, es la que en su momento el Cabildo, cuando empezó su andadura con el tema de la participación ciudadana en el año 2014, eligió Hey como la marca que nos iba a identificar. Entonces, en 2015, que ahora vamos a hablar, me estoy adelantando ya, se creó lo que es esta plataforma y decidimos ponerle la marca como identificativo. ¿Qué es Hey Tenerife? Bueno, es una herramienta web que facilita y fomenta la participación ciudadana a nivel insular de aquellos asuntos que son competencia del Cabildo de Tenerife. Es una red social especializada. Cuando se ideó en su momento, se decidió que fuera como tal una red social
aparte tenemos, bueno, nuestras redes, las redes tradicionales, pero quisimos que fuera algo especializado y que fuera en ese momento pues lo más familiar posible para el mundo de las redes sociales que había, ¿no? Entonces, la edad que tenemos considerada es igual que las redes sociales, a partir de 14 años. ¿Qué podemos encontrar en esa plataforma? No la he traído porque la he traído no, está aquí, está en internet, por supuesto, pero quiero decir que no he puesto presentaciones de la plataforma por el reducido tiempo que tenemos. Entonces voy a intentar explicar muy brevemente en qué consiste. Tiene dos apartados. Un apartado de propuestas de Cabildo y otro apartado de propuestas ciudadanas. En las propuestas de Cabildo son todos aquellos temas que cualquier área del Cabildo, ya veremos ahora que es transversal, quiere compartir con la ciudadanía y quiere realizar alguna consulta, informar y recoger, por supuesto, las opiniones. Y en las propuestas ciudadanas, toda aquella persona que se registra previamente, tenga alguna inquietud, tenga alguna idea, tenga alguna propuesta, la puede transmitir a través de ese apartado. Se puede participar de forma individual o representando a alguna entidad. La información que está allí no es vinculante, tenemos en nuestras condiciones de uso que no es vinculante, no estamos todavía, tampoco tiramos cuando se ideó esta plataforma, no tira de padrón, por eso lo primero que hemos puesto es que es una red social, tal y como se planificó. Entonces, entendemos que todavía no puede ser vinculante, cuando además no sabemos si se pueden repetir con diferentes nombres alguna opinión, ¿no? Transversalidad y transparencia. Primero, transversalidad, ¿por qué? Porque aunque se gestiona desde el área de participación, realmente es para todo Cabildo. Quisimos que hubiera un canal transversal. En ese momento ningún área contaba con un tipo de canal así. Y no queríamos, por supuesto, no queríamos que se relacionara siempre la participación con lo tradicionalmente que se entendía, que es casi siempre con temas sociales. Y transparencia porque, aparte de que, bueno, se ha visto aquí en esta mesa ya los temas de transparencia, aparte de que el Cabildo también empezó en ese mismo año con la parte de gobierno abierto y transparencia, está claro que sin esa transparencia y sin esa información no podemos hacer participación ciudadana. Ahora intentaré entrar un poquito más en cada tema. Y una de las cosas más importantes que queríamos con esa plataforma es trabajar la cultura de la participación, tanto a nivel interno como a nivel externo. Tanto a nivel interno porque las costumbres, el día a día de una administración pública donde no había... voy a salir, quiero decir, no voy a entrar mucho en la parte legislativa, aparte que, por supuesto, ya damos por hecho el derecho que tenemos la ciudadanía a participar. No estaba como costumbre. La visión de la administración es el corre-corre, el día a día, y al no tener interiorizado eso, muchos compañeros y compañeras no lo entendían. Otros sí, ahora también voy a entrar un poquito más adelante en la siguiente pantalla. Y también una cultura de la participación externa. Cuando nosotros entramos, cuando empezó la participación en el año 2014, como he comentado, lo primero que hicimos fue un análisis en toda la isla. Bueno, esto debería de pasar. Pantalla. A ver si... No sé. Ahora, a ver. A ver si ahora... Vale, bueno, me quedé en que hicimos un análisis diagnóstico tanto a nivel interno como a nivel externo, y de ahí surgió lo que se denominó el marco estratégico insular de la participación ciudadana, donde también estaba recogido la necesidad de plataformas web, aparte también de una encuesta que se hizo a la ciudadanía de la necesidad de esas plataformas web que no teníamos para la participación ciudadana. Voy a explicar brevemente, porque ya creo que me han pasado los primeros 5 minutos, cómo la gestionamos. En su momento se decidió, para facilitar lo máximo posible al resto de áreas del Cabildo, que se centralizara en nuestra área. Y lo que contamos es con interlocutores en cada área. Tenemos también a un moderador que un punto fuerte es que nos modera lo que es la plataforma y las redes sociales. ¿Cómo podríamos sensibilizar al resto de áreas para que esto fuera factible y realmente se utilizara y que no nos quedara en un proyecto que
que apoyaron solamente 4 personas. Bueno, pues tenemos una estrategia, desde Participación Ciudadana tenemos una estrategia interna y una estrategia externa. La estrategia la estás comentando tú, Jorge, la necesidad de esa planificación y es que si no, realmente al final vamos dando palos de ciego y tiramos del carro 4 personas y no logramos que se sensibilice al resto de la corporación y de la ciudadanía, que es lo que pretendemos. Entonces, bueno, aparte de charlas, visitas por los servicios, desde el propio servicio diseñamos los procesos participativos de otras áreas, acompañamos, orientamos, realizamos directamente procesos participativos y orientamos sobre todo cómo publicar la información, porque aunque nosotros seamos el canal, nosotros lo que ponemos es el canal al resto de las áreas, sí que hacemos bastante hincapié en cómo publicar la información, en cuidar ese lenguaje, en que tenemos costumbre de publicar muchísima información, no en un lenguaje coloquial y mucha cantidad. Nos faltan resúmenes, que también entraré luego a hablar al final en la reflexión. Tenemos un punto fuerte de la difusión de la plataforma con campañas específicas, y cada publicación insistimos muchísimo en las redes sociales. He ido hablando un poco de dónde venimos, pero lo he incluido porque, como después voy a decir dónde estamos, pues un poco para situar. Ya he comentado que venimos esto está creado desde el año 2015 y partíamos con una confusión en lo que era el concepto de participación ciudadana, a raíz también que vimos en ese diagnóstico que habíamos realizado. Veníamos de muchos miedos, que también lo ha comentado Jorge, el término miedo. Miedo puede parecer fuerte, pero es que es lo que tenemos en la administración. Se nos olvida, sobre todo, que somos, antes que personas que trabajamos en una administración, somos personas y somos ciudadanía, que también se ha comentado aquí la importancia y la condición de ciudadanía que adquirimos desde nuestro nacimiento, ¿no? Y cuando entramos en la administración pública, entramos en nuestra institución, fichamos y nos sentamos, a veces nos olvidamos que somos ciudadanía. Y eso que nos provoca miedo, porque hemos cogido una costumbre de la información es mía, no sé ni siquiera cómo compartirla. Y lo que queremos hacer es, lo que estamos haciendo es intentar quitar esos miedos. Y para quitar el miedo hace falta información, hace falta acompañamiento, hace falta sensibilización. Bien. También lo comenté antes, a veces me voy adelantando, lo comenté antes que por costumbre veníamos de que la participación ciudadana se relacionara solamente con temas concretos, generalmente con temas sociales. Partíamos también de que el Cabildo tenía ya una sensibilización, alguna de sus áreas llevaban años haciendo procesos participativos. Y la verdad que con el tiempo hemos visto que además esto ha sido un canal de gran apoyo, porque no tenían ese medio tenían medios web para publicar información, pero no para hacer consultas. Y realmente ellos se han beneficiado bastante. Y eso también, bueno, me voy adelantando después que estoy hablando de los resultados. ¿Llevo 10 minutos ya? Pues voy bajo. Y al principio, cuando pusimos la plataforma, teníamos un bajo índice de comentarios por parte de la ciudadanía. Todo esto forma parte de la cultura, como lo dije al principio, de tanto interno como a nivel externo. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora nos encontramos en que publicamos dentro de los niveles de la participación, de la escalera de la participación. Estamos en el nivel de consulta, empezamos en su momento con un ejemplo, empezamos a nivel informativo, estamos en el nivel de consulta que complementamos con procesos participativos presenciales. Tenemos mayor implicación de las áreas, los procesos participativos presenciales redundan en un beneficio en la plataforma. Hemos mejorado el sistema de comunicación interno, que al principio, bueno, pues tampoco la gente todavía no estábamos todos acostumbrados y teníamos que hacer ese engranaje. Tenemos todavía mucho camino que recorrer, mucho, en no todas las áreas. Nuestro reto es lograr que las áreas económicas y de Hacienda y demás, pues logremos, nos responden a la ciudadanía, a las propuestas que hace, a sus comentarios, y eso es un adelanto y me alegra bastante. Pero bueno, todavía tenemos que seguir trabajando en la generación de propuestas de diferentes temas a la ciudadanía. Nos encontramos en un momento de análisis y reflexión. El primer año fue, ya les digo, el comienzo, el poner todo en marcha, el sistema de comunicación con las otras áreas, el apoyar en el diseño de los procesos participativos.
Y ahora nos encontramos en un momento de análisis y de reflexión en el que, bueno, ya llevamos 2 años y pico y queremos ver para dónde tirar. Me voy a saltar toda la parte de datos. A ver. Y, bueno, se ha saltado bastante, pero bueno. A ver, un momento. Sí, me fue al principio. A ver, aquí. Vale, ahí. Voy a saltar esto. Traje los datos de todas maneras. Yo intuía que no me iba a dar tiempo, pero por si después había alguna pregunta por la tarde, aunque yo sé que ahora no hay turno de preguntas, tenerlos, ¿no? Vale, en la parte de datos sí quería insistir. Están escritos una serie de datos cuantitativos, pero quería insistir en la parte cualitativa. La importancia, el mundo de los datos, además lo hemos visto, es maravilloso, que podamos obtener datos, que podamos mostrarlo, esa manera de mostrarlo tan sencilla, tan gráfica que pusiste, que es necesaria. Sin datos no podemos analizar, pero se nos queda a veces fuera la parte cualitativa. Y la parte cualitativa es muy importante en el mundo de la participación ciudadana. Entonces, no nos perdamos en los datos, que son imprescindibles y maravillosos, pero la parte cualitativa y la interpretación de esos datos, o sea, la clave está también en eso, en la interpretación de esos datos y en la parte, en la parte menos cuantitativa, que nos da mucha información de por dónde estamos, dónde tenemos que insistir, porque a veces el día a día nos come y no lo analizamos y nos quedamos en 4 datos. Vale, ¿hacia dónde vamos? Bueno, queremos seguir mejorando en el plazo de las respuestas, en el lenguaje, lo que comentaba antes, en la manera de presentar la información, en ampliar el seguimiento de las propuestas ciudadanas. ¿Por qué? Porque en una plataforma está muy bien que nos dé la parte tecnológica, pero por mucho que respondamos la ciudadanía, por mucho que publiquemos, y a lo mejor al principio, pues en las diferentes fases que lleva el proceso participativo al principio, mantengamos a la ciudadanía informada, ese proyecto sigue, porque una vez que se ha tomado la decisión, la administración la aprueba en el órgano competente que le corresponda. ¿Y qué pasa después? Ahí es donde solemos perdernos. El Cabildo también es una institución bastante amplia y sí que queremos insistir en ese seguimiento a largo plazo. Bueno, nos encontrábamos, como dije antes, en un momento de reflexión y de análisis. Hoy en día, bueno, pues la plataforma que antes comentó Jorge de Gran Canaria, pues sale con un sistema de votaciones y demás. Estamos valorándolo ahora, lo vamos a valorar, porque además estamos en el momento de hacer se está haciendo ya el reglamento de participación ciudadana, y es el momento de analizar por dónde queremos seguir, hacer una consulta tanto a nivel interno de parte de Cabildo como a nivel externo a la ciudadanía. ¿Ya me he pasado? Me quedan un minuto. ¿Me he pasado un minuto o me queda un minuto? Tengo un minuto. Bueno, pues en algunas reflexiones finales, aunque ustedes ven aquí 3 reflexiones que parecen... Yo estaba siendo muy positiva. Positividad ante toda la participación. Bueno, pues aunque ustedes vean estas 3 reflexiones que parecen muy obvias, y que parecen de cajón, se nos olvidan. Y precisamente por lo que decía antes, nos ponemos el traje de personal de la administración pública cuando fichamos. Entonces, ante todo, somos ciudadanía. Pongámonos en el lugar de nosotros mismos. Ni siquiera es que tengamos que poner en el lugar, es que nos tenemos que poner en el lugar de nosotros mismos. Y saber que la tecnología, que también se comentó antes, la plataforma es un canal, no es participación ciudadana en sí mismo. Para eso están y el canal nos tiene que facilitar los procesos participativos, poder conseguir los diferentes niveles de participación. Antes comenté que la plataforma ahora, con esta plataforma, estamos en el nivel consultivo, pero tenemos que seguir buscando estas herramientas que bueno, la plataforma que comentas, que pusiste antes de ejemplo. Tenemos que seguir caminando a trasladar lo que se vive primero a complementar, que eso es lo que tenemos que considerar. Pero tenemos que trabajar en trasladar lo que el debate y el diálogo que se da reflexivo en un proceso participativo presencial, no lo tenemos que dejar fuera. Tenemos que seguir trabajando para que las plataformas nos vayan permitiendo cada vez más llegar a ese nivel de la participación. Y, por supuesto, ya lo nombré, debe estar integrada en una estrategia interna y externa, y ya, pues lo demás,
me lo callo y si no, pues después me lo preguntas.